Bienvenidos a Cultural Cordón. Bienvenidos a la exposición Leer la imagen, ver la escritura. Geometrías lineales en polígrafa obra gráfica. Una producción de la Fundación Caja de Burgos que permanecerá abierta hasta el 29 de enero de 2023, con horario de 11:30 a 2 y de 5:30 a 8:30 de martes a sábado, y de 11:30 a 2 los domingos festivos. Un espacio como Cultural Cordón no puede permanecer ajeno a los grandes debates artísticos y culturales de nuestro tiempo. En esta ocasión, proponemos una aproximación al arte de nuestros días a partir de la singular experiencia gráfica acometida por Polígrafa, en estrecha colaboración con los artistas que forman parte de esta selección. Cada uno de los trabajos mostrados es el resultado de una génesis original y específica desarrollada con carácter exclusivo para este fin. Son obras, por tanto, únicas y a la par múltiples, pues lo que se busca es poder ofrecer al público esa doble virtud: la práctica creativa sobre papel, con sus especificidades y su inagotable variedad, y un acceso menos limitado y unívoco que el derivado de las producciones de un único ejemplar. La nómina de artistas que han pasado por los talleres de Polígrafa obra gráfica desde que fuera fundada en 1964 sobrepasa los 350. Los géneros, las disciplinas y las técnicas acometidas del mismo modo resultan casi inabarcables. Esta exposición traza un hilo conductor con dos de las principales corrientes abordadas por la modernidad artística: la abstracción geométrica y el recurso al texto y la palabra, siempre desde el ejercicio concreto al que obliga el trabajo sobre papel, y muy especialmente desde las reinterpretaciones de la tradición de vanguardia agitadas por las nuevas propuestas surgidas en estas primeras décadas del siglo XXI. Leer la imagen. Una particularidad de esta exposición es su absoluta actualidad. Realizadas en su mayoría entre 2009 y 2021, reúnen nombres indispensables de la creación contemporánea como Carlos Cruz Díez y Julio Leparc, dos de los iconos del arte óptico y cinético, del relevante teórico del color, David Batchelor, frente al exquisito trabajo monócromo de Pedro Cabrita Reis, de la propuesta alternativa de Peter Halley en su cuestionamiento de la raíz abstracta de la geometría, de los juegos lúdicos de Nelson Lerner y Marco Maggi, en los que se esconde lo imprevisto bajo su falsa apariencia, del recurso a la ciencia y al compromiso en las formas orgánicas de Scott Treleaven y Ross Bleckner, o las superficies de color de Xu Xiaobai, uno de los más destacados artistas chinos de hoy. La geometría, la luz y el material en la escultura sobre papel de David Rodríguez Caballero, los falsos recuerdos y la añoranza convertidos en objetos de Mateo López, y la cultura popular revisitada para borrar estereotipos de Gary Simons, cierran el ciclo mostrado en esta sección. Geometría y abstracción. En uno de los textos cruciales sobre la abstracción, Ver lo invisible, Michel Henry escribe: ¿qué es en efecto el mundo sino algo que tiene longitud, anchura y profundidad? La vanguardia artística de principios del siglo XX tiene 300 años de retraso con respecto a los fundadores del pensamiento moderno, con respecto a Galileo. La abstracción geométrica supuso mostrar en el arte qué es lo que hace que un objeto sea tal, qué espacio ocupa y cómo se hace visible mediante la luz. En sentido estricto, su origen, como forma de arte consciente y sin atender a los precedentes no figurativos que se han dado a lo largo de la historia, podría datarse en torno a 1910, con la obra precursora de Vasily Kandinsky.
La irrupción de Piet Mondrian y Theo van Doesburg en torno a 1917 y muy especialmente de Casimir Malevich y su propuesta suprematista 2 años antes son considerados los pilares de un movimiento que busca liberar el arte de cualquier función sentimental ajena a su capacidad racional, que investiga sobre bases matemáticas las combinaciones de color y su efecto, que defiende la primacía de la línea recta y de las superficies planas regulares y que desdeña toda referencia naturalista. Desde entonces, la abstracción geométrica ha conocido diversos azares, desde las composiciones analíticas del cubismo y el constructivismo, al op art, el arte cinético y el minimalismo. El siglo XXI sigue fascinado por las innumerables posibilidades de la abstracción geométrica. Liberados de muchos de sus corsés, los artistas actuales no renuncian a la virtud emotiva que puede trasladar una composición, o se alejan de la limitación estrictamente normativa para incorporar elementos orgánicos procedentes del paisaje y la naturaleza, o revisitan materiales y conceptos procedentes de entornos domésticos y urbanos. Junto a ellos, la tradición cinética, el cromatismo y el arte óptico, de los que esta exposición ofrece elocuentes testimonios, mantienen su inagotable vigencia. Carlos Cruz Diez. Inducción du Jean Tepuy. Carlos Cruz Diez. Inducción chromatique à double fréquence. Serie Orinoco. Ha sido Carlos Cruz Diez uno de los más destacados y genuinos representantes del arte óptico y cinético en todo el mundo. Sus investigaciones en torno al color le permitieron independizarlo del soporte para generar una realidad autónoma modificada por el tiempo y el espacio. Me he propuesto establecer un sistema simple y directo de comunicación a través del color, donde el espectador descubra y constate sus posibilidades y limitaciones. Quiero implicarlo al espectador en la vivencia de una situación mutante que le permitirá descubrir el color haciéndose, explicaba el autor. Induction du Jean Tepuy forma parte de sus famosas series de inducción cromática, en concreto de inducción al amarillo. La impresión de azul sobre el blanco del papel y el calculado cruce de líneas negras generan el efecto óptico buscado. Orinoco, la otra de las series aquí expuestas, fue la última serie realizada para Polígrafa por Cruz Diez antes de su fallecimiento. Todas las piezas cuentan con la misma mancha negra, por lo que tanto las impresiones ópticas cromáticas como el movimiento que generan proceden de los 3 colores del fondo. Con una mínima variación de uno de los colores, el artista obtenía efectos totalmente distintos. La mayor parte de la carrera de Carlos Cruz Diez se construyó desde París, donde fijó su residencia a mediados de los años 50, donde fue profesor, fundó y animó numerosas instituciones vinculadas al arte óptico. En 1965 participó en la exposición The Responsive Eye en el Museum of Modern Art de Nueva York, acontecimiento que supuso la consagración oficial del arte cinético. Desde entonces, su principal contribución ha venido determinada por su idea de hacer del arte una experiencia participativa antes que contemplativa. Julio Leparc. Primeras modulaciones. Sin duda, es Julio Leparc uno de los más destacados representantes del arte óptico y cinético. Su viaje a París en 1958 y el encuentro con Victor Vasarely resultaría crucial. En 1960 funda junto a artistas como Ibaral, François Morellet o el español Francisco Sobrino el Groupe de Recherche d'Art Visuel, GRAV,
un colectivo que en la estela de Vasarely defendía la superación del concepto de artista único. Le Parc, tras la desaparición del grupo en 1968, ha continuado con sus experiencias cinéticas. Los efectos especulares, la iluminación artificial, el reflejo, la sensación de movimiento fluido antes que vertiginoso y sincopado, ha contado con mucha frecuencia con el color como aliado. Un color fluorescente y prefijado en 14 variantes con los que ha desarrollado tanto pintura como instalaciones escultóricas. Quizá como contraposición, su obra en blanco y negro puede concentrarse más en la forma y en las innumerables variantes que ésta puede presentar, con sutiles cambios en las combinaciones y entrecruzamientos. Con ellos compone celosías trabadas con un elemento inusual en otros artistas cinéticos, la sombra. Así sucede con las primeras modulaciones que aquí presentamos. Procedentes de anotaciones realizadas en los años 60, Le Parc quiso desarrollarlas para este proyecto en el que, siguiendo sus propias palabras, no hay narrativa, solo experiencia. Julio Le Parc, poseedor del Gran Premio de la 33 Bienal de Venecia en 1966, permanece en activo y su obra es constantemente revisitada, como ha sucedido con la retrospectiva organizada en 2013 en el Palais de Tokio de París. Peter Halley. Stop Word, Pure Play, Stack. Identificado con los colores vivos, la geometría y el minimalismo, Peter Halley quiso en este proyecto investigar con otras posibilidades cromáticas y dar mayor protagonismo a las formas esquemáticas por sí mismas. Los colores suaves no enfatizan ni contrastan las estructuras, casi parecen veladas, y hay que permanecer atento para discernir las formas y las conexiones que el artista establece entre ellas. Las tres piezas que mostramos mantienen la idea de celda que caracteriza una parte de su obra: receptáculos fríos y rectilíneos conectados entre sí que semejan diagramas mecánicos, o depurados planos y alzados de los paisajes urbanos. Por ello, Halley a menudo insiste en que en su trabajo hay un referente figurativo que no permanece ajeno a su tiempo ni al espacio que ocupa. Como impulsor del movimiento neo-geo, que a mediados de los 80 quiso actualizar los preceptos del minimalismo, Halley prueba con su obra que la geometría no tiene por qué ser meramente abstracta ni alejada de cuanto sucede fuera del marco del cuadro. Las formulaciones matemáticas, las arquitecturas y las convenciones esquemáticas condicionan nuestra manera de organizar el mundo, pero también el modo en que lo percibimos. Peter Halley, cuya carrera arrancó de modo fulgurante en 1985, es un destacado editor, conferenciante y teórico del arte. Profesor en la Universidad de Yale, sus creaciones se encuentran en museos como el MoMA, Guggenheim o la Tate Gallery. Ver la escritura. Antes que como un reverso de la abstracción geométrica, el empleo del texto y la palabra se muestran como un oportuno complementario formal en Stefan Bruggemann, quien alterna el minimalismo pop con la investigación sobre lo que esconde el lenguaje, límite entre palabra y significado en el que ahondan el provocador y combativo León Ferrari y Jorge Macchi, con sus azarosas y desasosegantes combinaciones. El humor como perfecto disfraz para incorporar argumentos de alto voltaje en los listados de personas y frases de Gabriel de Santis y Claire Fontaine. La híbrida propuesta del escritor Matthias Fahlbacken y del ensayista y compositor Liam Gillick, uno de los máximos renovadores del arte británico. La deslumbrante serie creada por Ilya y Emilia Kabakov, para evocar su producción de la ópera San Francisco de Asís de Olivier Messiaen, antes de regresar al diálogo entre dos aparentes enemigos, la geometría y la figura de Sandra Gamarra
y la abstracción, de Francisca Sutil. Palabras, textos e imagen gráfica. La palabra, empleada como soporte artístico, es uno de los recursos centrales de la creación contemporánea. Como sucede con la abstracción, su rastro se pierde en los orígenes mismos de la representación plástica. Si bien pareciera que la mención gráfica de los sonidos se sitúa en las antípodas de la figuración simbólica inherente al arte, la palabra y los textos acompañan numerosas obras pictóricas y arquitectónicas del medievo y el Renacimiento, y más cercanamente a nuestros días, del expresionismo abstracto, el pop art y el llamado movimiento letrista, que empleaba la grafía como sonido y como imagen. No se trata solo del valor estético de los signos lingüísticos, sino de su inmediata capacidad para la comunicación directa en un viaje de ida y vuelta entre lo visual, lo sonoro y el pensamiento previo a la emisión de la palabra. Una idea que emplearon surrealistas como René Magritte o Joan Miró, al combinar texto e imagen, pero que desarrollan ampliamente los artistas conceptuales. John Baldessari, Onkawara, Joseph Kosuth y los integrantes del grupo Fluxus sustentaron gran parte de su obra sobre textos, manifiestos y proclamas. Quizá el mayor desarrollo de la relación entre palabra y arte ha venido de la mano del arte público. Artistas como Jenny Holzer comprendieron que el empleo de medios no convencionales permitía una inmediatez comunicativa eficaz. Sus luminosos en la vía pública, sus carteles y proyecciones constituyen una reelaboración sofisticada de muchas de las tácticas empleadas por el arte político europeo y americano. Arte y palabra componen en esta exposición un mosaico de sus diferentes empleos creativos, desde los más cercanos a la poesía visual, a las proclamas y mensajes explícitos, de la aparente tridimensionalidad que parece desbordar el límite del papel, a la caligrafía que lo acerca al dibujo, del significado preciso a los juegos de ocultación del mensaje, de la verbalización y el sonido a la quietud contemplativa. Liam Gillick. Agriculture, Dentistry, Anarchy. Liam Gillick se ha caracterizado por el cuestionamiento de la organización del trabajo, la economía y las condiciones en las que la producción industrial modifica los territorios y determina la apariencia del paisaje. Como artista plástico, Gillick pertenece a la generación de los IBA, Young British Artists, de la que forman parte Damien Hirst o Tracey Emin, y cuya aparición en la escena internacional en los años 90 resultó tan determinante. En 1996, Gillick fue incluido en la exposición Traffic, comisariada por Nicolas Bourriaud, donde se introdujo por primera vez el término estética relacional, un concepto con el que el filósofo francés aunó los tres conceptos que, a su juicio, determinaron el arte de finales del siglo XX: la situación sociopolítica tras la caída del muro de Berlín, el desarrollo tecnológico desbordado por la difusión de Internet y, en tercer lugar, la tradición de las artes visuales, en particular el cuestionamiento del original y la copia y el llamado giro conceptual, que discute la primacía de la posición del artista frente a la del espectador. El trabajo que mostramos es muy representativo del quehacer de Gillick: formas arquitectónicas, color y textos que en apariencia nada tienen que ver entre sí, pero que nos obligan a buscar su posible relación. Gillick procura con estas obras hacer visible la estética del mundo construido y examinar desde la forma los sistemas de control ideológico que han surgido junto con la globalización y el neoliberalismo. Por ello, las formas semejan los entornos construidos cotidianos que el autor transforma en estructuras minimalistas atravesadas por palabras que aluden a organizaciones sociales. León Ferrari. Árbol embarazador.
Leon Ferrari cimentó gran parte de su carrera en la denuncia de cualquier forma de imposición política, social y religiosa. Recurrió con frecuencia a la provocación explícita para señalar los abusos de poder, provocando intensos debates sobre los límites de la libertad de expresión, como el que protagonizó con el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco. La obra que presentamos redunda en la conflictiva relación de Ferrari con la Iglesia Católica Argentina, a quien acusó en reiteradas ocasiones de connivencia con la dictadura y cuya reacción fue siempre el boicot, cuando no solicitar la prohibición de sus exposiciones. Ferrari, al contrario, señaló que desde los púlpitos se atacaba diariamente a determinados colectivos, ya fuera a los que ellos llaman pecadores, a los gays o a los de la campaña del preservativo. ¿Por qué en las iglesias se puede decir eso sin que a nadie le moleste y yo no me voy a meter en la iglesia a contestarle para poder decir que no me gusta la tortura? Además del collage, la pintura, instalaciones y esculturas sonoras, Ferrari realizó un tipo de arte visual escrito que él mismo llamó arte ecológico por estar realizado con palabras y por tanto fácil de alterar, transformar, transportar, y en el que la imagen actúa como un acelerador de la imaginación del espectador al que obliga a tomar posición. Porque en la obra de Ferrari, cuanto sucede conlleva intencionalidad política, para mostrar los límites de la palabra y de la escritura, a menudo incomprensible, que alteran y dificultan la comunicación real. Ferrari, entre los múltiples reconocimientos que obtuvo, figura en lugar destacado el León de Oro de la Bienal de Venecia en 2007. En 2009, el MoMA de Nueva York organizó una retrospectiva de su obra, mostrada después en el Reina Sofía. Ilia y Emilia Kabakov. 6 escenas para la ópera San Francisco de Asís. La pareja Ilia y Emilia Kabakov son considerados dos de los artistas de origen soviético con mayor relevancia internacional. Desde que iniciaron su colaboración en 1989, han realizado numerosos proyectos artísticos, así como han firmado también diversos textos teóricos. Ilia se formó en Moscú y perteneció a la Unión de Artistas Soviéticos. En los años 60 y 70, su trabajo cada vez más experimental y conceptual lo fue convirtiendo en una de las figuras de la disidencia hasta que abandonó el país en 1987. Conocidos hoy por sus grandes instalaciones en las que procuran sumergir al espectador en una experiencia inmersiva, en sus obras aparecen una serie de elementos procedentes de la historia del arte y de la cultura universal. Formas renacentistas, combinadas con citas de carácter científico, conviven con alegorías bíblicas e históricas. Referencias en apariencia espirituales, pero que han de insertarse en el particular mundo de los Kabakov, como sucede con la descomunal producción que pusieron en marcha para representar San Francisco de Asís de Olivier Messiaen, la ópera más relevante del siglo XX. Ilia y Emilia Kabakov concibieron una escenografía presidida por una cúpula que variaba de color e intensidad en el acompañamiento del camino de redención de Francisco. Era también un lugar de acogida contemplativa y un espacio para el éxtasis que contagiaba al público una mezcla de alegría y libertad. Si no eres religioso, representa la iluminación del alma, la máxima elevación de la conciencia desde el punto de vista de la cultura, explicó Emilia Kabakov cuando se presentó la ópera en el Teatro Real de Madrid en 2011. La edición que aquí se muestra recoge parte de esa experiencia y se relaciona también con muchos de los trabajos de ilustración que los Kabakov han realizado en paralelo a sus grandes proyectos. La compleja y prolífica obra de esta pareja se ha exhibido en la Documenta de Kassel, la Bienal de Venecia, la Whitney Biennial y el Reina Sofía de Madrid, entre otros numerosos espacios de Europa y Estados Unidos. La exposición Leer la imagen, ver la escritura. Geometrías lineales en polígrafa, obra gráfica.
es una producción de la Fundación Caja de Burgos que permanecerá abierta hasta el 29 de enero de 2023.